Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con Enriqueta Arias, una figura clave del mundo del arte contemporáneo y la gestión cultural. Enriqueta es fundadora y directora creativa de Art Synonym, una plataforma que desde 2015 ha conectado artistas, marcas, festivales, espacios públicos y privados, y que hoy también opera como una galería de arte en la Ciudad de México. Con una sólida formación académica que incluye estudios en la UNAM, Sciences Po en París, Central St. Martins en Londres y Sotheby's Institute of Art, Enriqueta ha construido una carrera impresionante como curadora, gestora cultural y editora. Ha trabajado en proyectos internacionales con artistas y festivales de renombre, ha colaborado con medios como Juxtapost y El México y recientemente fue aceptada en Somos Berlín, una residencia curatorial que está enfocada en el trabajo de mujeres artistas latinoamericanas. Su pasión por el arte y su capacidad de tender puentes entre diferentes mundos hacen de esta entrevista una oportunidad única para conocerla y aprender de su visión y experiencia. Disfruten. Bueno, el día de hoy estoy muy contenta de tener aquí a Enriqueta Arias. Bienvenida. ¿Cómo estás, Enriqueta? Hola Rocío, muchas gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias. Enriqueta tiene un perfil bien padre que creo que no hemos explorado, lo cual está divertido. Entonces, Enriqueta, te voy a pedir por favor si te puedes presentar para que nos cuentes qué haces. ¿Sale? Sí, bueno, pues soy Enriqueta Arias, soy gestora cultural, vivo en la Ciudad de México. Estudié comunicación, ciencias de la comunicación en la UNAM, como esa es mi formación original. Ujú. Pero posterior a eso hice un programa internacional en Sciences Po en París, en donde me especialicé más en tomar pues clases que tenían que ver con arte y comunicación o sobre historia del arte, Wow. etcétera. Y después de eso hice un diplomado posgradual en Central St. Martins en estudios curatoriales. Ujú. Y el año pasado, no, bueno, ya el antepasado me gradué de la maestría, que es un programa dual entre Sotheby's y Centro en arte contemporáneo, mercados y negocios. Entonces, pues básicamente esa es como mi formación académica. Y bueno, llevo trabajando en mi proyecto que se llama Art Synonym aproximadamente ya casi 8 o 9 años. Wow. Y bueno, con el proyecto lo que nos hemos enfocado básicamente es en gestionar un espacio en el que se pueda converger como artistas, sobre todo mujeres y muralistas, ilustradoras, el espacio público y tener como colaboraciones con marcas o con socios comerciales principalmente, o sea, con la iniciativa privada. Ah, wow. Ay, está súper interesante porque creo que algo que nos falta a veces es como la visión de negocios en general, Ujú. ¿no? Sobre todo, sí, como este mapa mayormente de conexión con los negocios, lo cual está bien chido porque está bien padre que seas interlocutora entre algo súper creativo y algo que pueda funcionar a nivel comercial, ¿no? ¿Podrías contar un poquito más como de este desarrollo? ¿Cómo abordas, por ejemplo, los proyectos? Sí, bueno, pues empezamos sobre todo como nuestra, como core o el fuerte que tenemos es hacer sobre todo producciones de murales, Mm, eh, ok. en donde justamente contratamos a artistas muralistas o ilustradoras y después se convierten en muralistas, pues porque tienen que pasar a grandes formatos Ujú. y con marcas principalmente para poder comunicar acerca sobre, no sé si quieren enfocarse en algún producto en específico o algún servicio en específico o para una campaña publicitaria específica.
Entonces, pues literal es un poco trabajar de la mano con la marca y con el o la artista o le artiste para que pueda desarrollar esta pues visión y como generar un punto medio entre lo que quiere comunicar, como lo que quieren comunicar los artistas Ok. y lo que quiere comunicar la marca para que se pueda llegar como a un punto medio y entonces se traduzca ya sea en un mural o en una instalación artística o en algo digital o en una campaña de redes sociales o en algo que tenga que ver con relaciones públicas o una animación o lo que sea. Entonces, normalmente, pues sí, básicamente lo que hacemos en Art Synonym y pues llevamos haciéndolo aproximadamente 8 años. Wow. Sobre todo, bueno, yo me especialicé en producción de murales porque trabajé durante muchos años con una ONG que tiene base en Hawái, que se llama Pangea Seed, Ujú, y con ellos hacíamos un proyecto que todavía continúa, que se llama Seawalls, Artists for Oceans, y básicamente lo que hacíamos era hacer murales para hacer conciencia sobre las problemáticas de los océanos y las especies marinas. mm. Y entonces hicimos muchos murales en muchas partes del mundo, principalmente en islas y en penínsulas, en Nueva Zelanda, en el Caribe Ah, wow. mexicano, pues en Toronto, en muchas partes del mundo y literal, pues básicamente era justo producción de murales con artistas y muchas veces también teníamos que conseguir patrocinios de marcas para que nos apoyaran en poder Mm, producir los festivales, ¿no? Entonces ahí fue un poco como mi introducción a tener que hacer como esta vinculación entre artistas, espacios públicos y marcas, wow. pero no era tan fácil porque además al ser una ONG, evidentemente había bastantes otras reglas que seguir en cuanto a los recursos y cómo se tenían que juntar los recursos y cómo se tenían que traducir y ser transparentes con los recursos. Y evidentemente como que a veces lo que yo notaba sobre todo era que independientemente si teníamos patrocinios o no, la mayoría de las ocasiones no se le pagaba a los artistas por su trabajo ni Ah, tampoco a nosotros como parte del crew. Entonces, ya. para mí era como pues una disyuntiva muy grande porque se seguía como perpetuando esta idea de que se tenía que generar arte por el amor al arte y no por como un trabajo. Y entonces por eso fue que desarrollé mi proyecto, sí, con la idea principal de que se les pagara a los artistas y se les Ujú, remunerara económicamente por lo que hacían y que también fuera sustentable para las personas que trabajamos dentro de la producción y que claro. formamos parte de los proyectos. Entonces, por eso fue que abrí Art Synony. Ay, wow. Y es un tema bien interesante porque sí, como que mucha gente asume que como eres creativo y artístico tienes que sacrificarte por el equipo, ¿no? Entonces está bien padre hacer algo que sea sustentable para todos, Ujú. ¿no? Y que sea justo, pues, para la persona que lo está desarrollando. Sí, Órale, qué chido. Oye, algo que se me viene a la mente. Retos que tengas a nivel urbano, sobre todo si tienes desarrollo de proyectos en el DF, como qué cosas notas para producción que pudieran ser complejas, ¿no? En el hecho pues de estar como en este todo. ambiente urbano. Todo es complejo, la verdad. O sea, Mm, son muchísimos los factores que se tienen como que organizar o coordinar para que se lleve a cabo un mural en ok. el espacio público. Entonces, pues empezando por el buscar el espacio, el Ujú, tener la comunicación con los propietarios del espacio, después tener que revisar toda la cuestión de permisos, ya. después de todos los permisos también tener toda la relación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque también pues no se pueden obstruir banquetas o no se Ujú, pueden, o sea, hay que tener como mucho cuidado con esas cosas. sí, Contar con un seguro de daños a terceros también, pues para que pueda ser seguro para las personas que trabajan como para las personas que ujú, transitan en el espacio público mientras se está produciendo. Este,
El clima, que a veces también Ya. juega un papel muy importante y a veces se nos olvida, pero la lluvia es el peor enemigo de las producciones en el espacio público y Ya. muchas veces, pues por lo menos en la Ciudad de México llueve aproximadamente 8 meses al año, Wow. 6 mínimo, Sí. y entonces, pues eso también a veces puede perjudicar los tiempos de producción o los tiempos de entrega. Claro. em, los vecinos, la gente que pasa, la gente que le gusta, la gente que no le gusta, los mismos artistas, las marcas, eh, Ya. cumplir las expectativas de las marcas y generar buenos resultados. O sea, Ujú. como que sí son, o sea, es un engrane bastante grande y creo que todo eso lo hace bastante complejo, estresante. Ya. eh, pero al final y al cabo, evidentemente ver el resultado como final, que es un mural, o una instalación, es muy bonito también y muy satisfactorio. Y a veces también los tiempos de producción. Hay veces, por ejemplo, hace poco hicimos una producción para Netflix en Arts Pedregal y los tiempos de producción fueron una locura. O sea, fue una semana para poder Wow. producirlo todo. Y, o sea, ¿Producción y montaje una sola semana? ujú, Uf, ok. una semana y media. Entonces, aunque tuvimos, o sea, y además como se atravesó un poco, fue entre Navidad y principios de enero, entonces justamente fue bastante difícil como poder compaginarlo y que Mm. sí, o sea, estuvo bastante complicado. Pero al final salió muy bien, fue un éxito, pero obviamente sí no dormimos como, no sé, días y, Ujú. o sea, fue estresante, ¿no? Entonces, como ese Claro. tipo de cosas yo creo que son las que lo convierten en un proyecto complejo y con dificultades constantes. También creo que lo interesante es que todo el tiempo hay dificultades diferentes. Nunca, Ujú. o no todo el tiempo también son los mismos espacios. O sea, hay ciertos espacios que trabajamos de manera como muy periódica y esos de Ujú. una u otra manera ya podemos medir un poco más cuáles pueden ser las dificultades, Ok. pero cuando llegan proyectos en espacios diferentes, como esto, que era en Artes Pedregal, era un centro comercial, había que como Uf, ya. conjugar diferentes, pues una dinámica de trabajo distinta, era un horario de madrugada, o sea, como que había Claro. muchas otras implicaciones. Y en otros espacios públicos donde tal vez nunca hemos trabajado, pero ahí se encuentra el muro del cliente donde se tiene que pintar y entonces hay que volver a generar Mm. como todas las condiciones para hacerlo. Entonces siempre hay problemas nuevos y distintos y siempre es un aprendizaje, pero Claro. también siempre hay retos como nuevos. Entonces eso es Ya. lo que no lo hace aburrido, pero Claro. también es estresante. Claro. Ay, qué increíble. Y me trae muchos recuerdos. Eh, Te quería preguntar también, y se me hace bien padre, ¿no? Porque cada vez generas nuevas herramientas, o sea, cada que pasas como un problema específico, obviamente generas como un paquete mental de herramientas de solución posible, ¿no? En las cuales puedes así como abrir tu abanico. En este tipo de producción, ¿cuál dirías tú que es tu proyecto o de tus proyectos favoritos que has disfrutado más como proceso y obviamente producto final, así que te traiga paz en tu alma? Híjole, creo que hay varios, pero como de los primeros que hice al principio cuando comencé, Ujú. fue un proyecto que hicimos con Nike que se llamaba Juntas Imparables, que fue un proyecto con puras artistas mujeres muralistas y Ok. fueron 6 murales simultáneos que hicimos para la campaña que era Wow. sobre el deporte en las mujeres en la Ciudad de México y como que cada una de las artistas representó un deporte que le significara muchísimo y lo plasmó en un mural y el mural estaba, o sea, los murales estaban organizados, los coordinamos de una determinada manera que fuera como un circuito de 6 kilómetros redondos para que se pudiera hacer una Ah, carrera wow. que Ok. pudiera recorrer cada mural y pudieras pasar por cada mural y tomarte una foto Mm. y generaba puntos y, o sea, era como toda una dinámica y fue muy interesante porque pues estaba acostumbrada a hacer festivales de arte urbano, pero siempre
pues no, no sé, había una mujer o dos mujeres máximo de Ah, wow. 35 hombres y en este fueron puras mujeres. Entonces también nunca había tenido la experiencia de hacer como un proyecto con simultáneo en el que Mm, participaran tantas mujeres. sí. Y fue la primera vez y fue en 2018 me parece, y Ujú, fue como un proyecto muy gratificante. Y después, creo que de los más recientes, el Breakup Room, que fue un proyecto que hicimos Alejandra Ballesteros y yo en mm, la Galería de Art Synonym, y después, pues fue un proyecto que empezó como una exposición que hablaba sobre los procesos de duelo en una ruptura amorosa, pero de una manera como muy ah, wow. chistosa, porque hicimos una instalación inmersiva en la que era como el cuarto de una niña de 15 años, en el que las paredes eran rosas y el piso era de peluche y había una cama y entonces como que toda la exposición que se generaba alrededor de la habitación, entonces lo hicimos un poco como un espacio para que la gente fuera y llorara y se liberara como de Oh, todas las wow. emociones por las que atraviesas cuando pasas por una ruptura, Ujú, y se volvió muy, muy popular en redes sociales, y entonces después hicimos una segunda edición en la que logramos que Spotify nos apoyara, y entonces fue ah, más grande y fue durante más días y en un espacio mucho más amplio. ya. eh, y además ahí lo que agregamos fue cómo la música te Mm, acompaña en el claro. proceso de ruptura y de duelo. Y entonces fue un proyecto sumamente divertido, o sea, fue también muchos retos porque Sí. eh, literal tuvimos se desarrolló y se construyó todo básicamente a mano, entonces Ah, casi ya. estaba hecho como muy artesanal, era Alejandra con su pistola de silicón y pegando todo y demás, Sí. y conseguir como, sí, como, como poder vestir todo el espacio para que se siguiera Ujú. viendo de la misma manera en que el chiquito estaba, que era como 20 centímetros, digo 20 metros cuadrados menos. Uf, Entonces, y ok. además justo tuvimos poquito tiempo otra vez para volver a hacer la producción, Mm, pero sentimos que fue un proyecto maravilloso, siguió resonando muchísimo en la gente, tuvimos más o menos un aproximado de 10,000 personas que visitaron la exposición, ay, wow. había fila y todo el tiempo era como la gente quería entrar. Y como que también algo que nos llenó de muchísima gratificación fue ver que habíamos tocado a una generación que no consideramos que, pues es una generación que Mm, normalmente no visita galerías de arte tanto ni tantos museos, que es la generación Z y ya. Alfa, que eran niños entre 18 y 20 años o 24 máximo. Ay, wow. Y justo era muy interesante ver que les atrajo demasiado el espacio y llegaban, y como tuvimos mucho espacios de interacción, entonces había como cuadernos donde podían escribir cosas, había un teléfono donde podías dejarle mensajes a tu ex, había una pared donde podías escribir las canciones que te recordaban como Mm, a el proceso en el que habías pasado por una ruptura, mm, había un bote de basura donde podías dejar las cosas de tu ex que ya no querías. Entonces, como fue muy interesante ver la manera en la que la dinámica social como que mm, empezó a interactuar con la exposición, ujú, y con una generación que de una o de otra manera también nosotras no pensamos, o sea, yo pensé que iba a ir gente de nuestra edad, ya. y de repente fue como, no, o sea, tocamos más a generaciones mucho más chicas, Ok. y eso fue mucho más padre porque nunca habíamos tenido contacto con una generación que estuviera bajo de nosotros, y era también como entender cuál es su comprensión de las relaciones Ujú, como sexoafectivas, ¿no? Y cómo también se relacionan con el amor, y de qué manera también eh, a veces llegaban con sus mismos exes, o sea, y era muy chistoso ver cómo llegaban, era como de, así es mi ex, y vinimos a la exposición, era muy raro, pero también era muy simpático, o llegaban claro. mamás con sus hijos, o no Mm, sé, fue un proyecto que nos tocó muchísimo como a nivel personal a Ale y a mí, ya. y la verdad es que sí ha sido como de los proyectos más padres que hemos hecho últimamente, creo.
Ay, qué cool y qué interesante interacción. Se me hace bien padre planear una exposición y con justo eso, ¿no? Como que en tu mente igual hay áreas, espacios o tal vez hasta reacciones que piensas que pueden llegar a tener y resulta que suceden otro tipo de interacciones con cosas que jamás te imaginaste que igual pudieran funcionar de esa forma. Está Sí, bien padre, ¿no? sí fue muy bonito, la verdad. Sí. Oye, y en esta experiencia entre tener tu espacio de galería y producción hardcore en la calle, en digamos, como este amplio espectro, ¿qué diferencias encuentras y cuáles serían como las cosas que más te gustan, por ejemplo, de ser directora de galería y tener como ese espacio ya más resguardado, ¿no? De la interacción de la calle, por ejemplo. Pues justo lo que me gusta más es como que muchas de esas complicaciones que ocurren en el espacio público pues Mm, se eliminan, sí, como lidiar con la burocracia y con ujú, los permisos y con todas esas cosas que son sumamente desgastantes, sí. o con los riesgos que también implica pintar en el espacio público, como que a veces también te pueden ir y te grafitean el muro y cosas así que Ah, aunque tenemos dinámicas como para, pues un poco salvaguardarlo o para, no evitarlo, porque es imposible evitarlo, pero para mm, que aminorar cualquier cosa que le ocurra a los murales, pues siempre hay un riesgo, ¿no? Y sí ujú, nos ha pasado y es, pues se vuelve a veces como bastante triste porque es como de, ay, Dios, ¿por qué, no? Pero bueno, sí, claro. pasa. Y es Sí. parte también de la dinámica de la existencia del arte urbano y también es parte de su evolución y también sería Mm, absurdo como no comprender o no saber eso, ¿no? Pero sí. creo que esa es como la diferencia mayor. Y la otra también es que pues en el espacio también podemos jugar con más Mm, cosas, o sea, podemos hacer workshops o podemos hacer pláticas o podemos tener dinámicas más específicas que tal vez pues en un muro es más mm, difícil porque pues sí. estás en la calle. Entonces, creo que esa es una de las cosas que más me gusta. Es una realidad que hasta la fecha todavía ha sido un reto para mí poder conjugar las dos, Ya. y Sí. y que no he podido a lo mejor, bueno, siento que no he logrado llevar como el nivel de la galería como a como me gustaría precisamente por la falta de tiempo porque o hago una cosa o hago otra Ya. y es difícil y todavía no tenemos también como el suficiente equipo para que cada uno tenga como a Ujú, su gente, sí. pero la exposición que tuvimos reciente, que también fue durante la Semana del Arte, pero que además es una exposición que abrimos el año pasado, Mm, también fue muy padre porque incluimos artistas que a mí me gustaría también a lo mejor a veces trabajar con ellos en el espacio público, pero no siempre se puede porque mm, algunas de sus estéticas a veces no pueden compaginar tanto con lo comercial como a mí me ya. gustaría. Y entonces es padre tener este espacio en donde sí puede converger Mm, como esto, ¿no? Y que puedo elegir artistas que no necesariamente tienen que funcionar en lo comercial, como a nivel marcas, ¿no? ujú, Sino que pueden converger a nivel comercial en el sentido que funcionan en una galería que pretende tener ventas, pero ujú, es distinto, hay una mayor libertad en ese sentido, porque no mm, tiene que estar aprobado por un tercero. Entonces, eso ah, también ya. hace como más divertido poder trabajar e invitar a más artistas, que es como, ay, me hubiera gustado que trabajáramos con fulanito y tal, y en la galería sí se puede. Entonces, creo que esa ha sido también otra cosa muy padre. Ay, qué chido. Pues se me hace súper interesante este balance que estás logrando, ¿no? Entre las dos cosas. Por- Porque creo que es algo como muy necesario como para mentes creativas tener un ancla mental de alguna forma o alguien que desarrolle como este lado de negocios y como de interacción con el público y lo comercial. Entonces, Ujú. está bien chido. ¿Quisieras hacer algún comentario final? No, creo que, bueno, ahorita justo ¿Eh? creo que lo que hemos estado tratando de hacer es también hacer más instalaciones, como cosas que no hemos hecho antes. Creo que de repente Ah, cuando ya ha pasado mucho tiempo y ya llevas haciendo
una misma cosa mucho Ujú, tiempo, como que de repente se puede volver monótono o incluso puede llegar a perder un poco a veces la magia de cuando ujú, lo hacías al principio, que creo que eso también, por lo menos a mí en lo personal, me ha ocurrido mm, y puede llegar a ser también a veces como cansado y como intentar hacer cosas nuevas e introducir cosas nuevas dentro de los mismos murales o dentro de las instalaciones. Creo que eso es ahorita como un momento en el que queremos crecer eso, como hacer ya, más instalaciones y como más experiencias en las que obviamente lo principal sea lo artístico, pero que ujú, también haya mayor interacción con el público, porque creo que a veces, ya, pues obviamente cuando pintas un mural, forma parte del espacio público sin duda alguna y ujú, hay una interacción con la gente que pasa, sí, pero pues como no estás ahí físicamente todo el tiempo, no puedes verlo mientras estás desarrollando el proyecto, ¿no? Durante el proceso de mientras ya, se está pintando. ujú, Pero una vez que terminas de pintarlo, puede ser que pases una, dos, tres veces más, cuatro veces más, dependiendo, ya, ¿no? Si estás cerca de donde te encuentras. Normalmente sí, nosotros pasamos un montón porque pintamos mucho en el mismo circuito, pero no ah, estás ya, permanentemente en ese lugar parada viendo la interacción de la gente, ¿no? Y mm, cuando haces una instalación, como pasó con el Breakup Room o con esta instalación que hicimos recientemente para Netflix, que estaba basada en una película, ujú, pudimos notar la interacción de la gente y qué les sirve, qué les funciona, qué les gusta, qué no, que es como mucho ya, más interesante comprender a nivel social qué función está teniendo esa pieza de arte en ese momento en su vida. Y creo que a ujú, mí ahorita esto es como lo que más me interesa ver. Em, entonces creo que también, como que de los murales de una de otra manera ya han pasado tantos años y también ya hay tanta gente que los hace que como que siento que de una u otra forma la interacción social ya la comprendo un poco más. Pero ya, en este nivel de las instalaciones es muy interesante porque además hay mucha conversación mm, alrededor. Entonces eso ujú, me parece muy enriquecedor también como para saber qué, qué necesita escuchar o ver o qué ujú, necesidades sociales estamos teniendo cada vez más que en el breakup room, por ejemplo, lo que notamos es que hay una falta de conexión emocional, ¿no? O sea, y falta de espacios para podernos desahogar emocionalmente. ya, Porque también siento que lo que encontramos es que, aunque ya está muy hablado, que la gente vaya a terapia y demás, ya, sentimos que de todas maneras hay muchos estigmas. Entonces, el tener un espacio para llorar o tener sí, un espacio para ir y desahogarte y que no te sientas juzgado y que ya, puedas ir con tus amigos, era como estábamos llenando como un espacio que no existe y mm, eso fue muy bonito de ver porque descubrimos que es una necesidad humana también, ¿no? Como el claro, poderte desahogar. Y eso fue muy interesante de entender con el Breakup Room y con este proyecto que hicimos para Netflix, por ejemplo, también nos metimos en un tema que no habíamos hecho nunca, que era hablar sobre las discapacidades, porque mm, estaba basada en una película que se llama Los dos hemisferios de Luca, ujú, que es una película que está basada en un libro de Barbara Anderson, que está basada en la historia personal de ella con su familia y su hijo, mm, Luca, que ya, tiene parálisis cerebral y entonces la película tenía que reflejaba como esto, ¿no? El desarrollo de cómo Luca fue mejorando a través de un tratamiento y hubo reconexiones neuronales en o sea, ah, todo él y ujú, obviamente pues se reflejó en que empezó a tener una mejoría para comunicarse, para poder caminar, para ujú, poder comer solo, muchas cosas y entonces la instalación tenía que buscar que fuera apta para cualquier persona con una claro, discapacidad o no. ujú, Y es algo que nunca habíamos hecho y para mí fue también como, personalmente fue un reto porque yo nunca había pensado que las instalaciones evidentemente tienen que ser para todos, ¿no? Y tuvimos ujú, una asesoría con Netflix acerca de pues que sí, que básicamente todo lo que desarrollamos muchas veces también en el arte viene desde un punto de vista muy hegemónico y muy de que sí, somos personas
que podemos ver, que podemos caminar, que podemos escuchar y no pensamos en las personas que no. Y esta instalación tenía que pensar en eso. Y entonces también fue muy enriquecedor aprender un lenguaje nuevo y también tratar de llevarlo o reincorporarlo en todo lo nuevo que hagamos, porque muchas veces sí seguimos Ujú. solamente pensando en que todos tenemos todas nuestras capacidades al 100 y es muy discriminatorio, ¿no? También. Sí. Entonces, creo que eso ha sido como de las cosas más padres que ha tenido hacer instalaciones. Ay, qué chido. Pues Enriqueta, 1 millón de gracias Gracias a por ti por el regalarnos este espacio. ratito para poder platicar contigo. Sí, y nos vemos pronto. Sí, muchas gracias, Rocío. Gracias por el No, espacio. mil gracias a ti. Cuídate. Igual. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.